el Teams para que pueda pasarles lista. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Hoy estamos en la sesión número 4. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Y vamos a empezar con el tema de la unidad número 3, el conflicto internacional de leyes en el derecho internacional privado. Primero vamos a ver qué es el conflicto de leyes en el derecho internacional privado. Un conflicto de leyes es un eje fundamental en el derecho internacional privado y bueno, este aparece cuando hay una relación jurídica que se vincula de manera simultánea con más de un ordenamiento estatal. Aquí surge la necesidad de determinar qué ley resulta aplicable para garantizar coherencia jurídica y, en su caso, evitar decisiones contradictorias. Este problema tiene una doble dimensión: espacial, cuando participan distintas jurisdicciones nacionales, y temporal, cuando una nueva ley entra en vigor y pone en cuestión los efectos de las normas anteriores. Creo que inicié muy rápido. No sé si darles chance un poquito, un minutito más para ver si se conecta alguien más. Sí, maestra, está bien. Muchísimas gracias. Y ya vi que, Mauricio, tú ya entregaste tu actividad de esta semana, ¿verdad? Al Ya, final de la clase vamos a comentar un poquito. El tema es que lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a utilizar precisamente para esa actividad, que es un mapa conceptual sobre los métodos para solucionar conflictos. está bien, sí, maestra. Sí, muchas gracias, Mauricio. Vamos a ver. Ay, cabrón. Yo creo que vamos a continuar, porque ya veo que se están conectando a algunos compañeros más. Por favor, recuerden anotar sus nombres en el chat del Teams para poder tomar su asistencia. Entonces, estábamos en el tema del conflicto de leyes, que hay dos dimensiones de estos tipos de conflicto: la espacial y la temporal. La espacial, entonces, es cuando participan distintas jurisdicciones nacionales, y la temporal, cuando una nueva ley entra en vigor y pone en cuestión los efectos de las normas anteriores. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Muy bien. Tenemos los conflictos de leyes en el espacio. Como lo mencioné hace un momento, se presenta cuando dos o más ordenamientos jurídicos de distintos estados reclaman aplicarse a una misma relación privada internacional. Las características principales es que estos surgen por precisamente la pluralidad de sistemas jurídicos que pueden coexistir, implican problemas de competencia judicial internacional y obviamente del reconocimiento de sentencias extranjeras. La forma de solucionar estos tipos de conflictos es mediante normas de conflicto que determina la ley aplicable. En este caso puede ser la Lex Loci Contractus, Lex Loci Celebrationis o la Lex Domicili, entre otras. El principio del Lex Loci nos implica que se va a aplicar la ley del lugar en donde ocurre un hecho relevante, ya sea la celebración de un contrato, la ejecución de una obligación o, en su caso, la comisión de un ilícito. Este es un criterio de conexión clásico para efecto de resolver conflictos de leyes
en situaciones que obviamente tengan elementos con carácter de extranjería o internacionales. Hay diferentes variantes del principio de lex loci. En este caso tenemos la lex loci celebrationis, que es la ley del lugar en donde se celebra el contrato. La aplicación en sí va a ser una validez formal del contrato internacional. También tenemos la lex loci executionis, que en este caso es la ley del lugar donde se ejecuta la obligación. Su aplicación es la normativa que se va a aplicar a la ejecución de las prestaciones. La lex loci contractus, que es la ley del lugar donde se perfecciona el contrato y determina los efectos y la validez sustantiva de los mismos. La lex loci delicti commisi, que es la ley del lugar donde se comete el ilícito y pues obviamente implica una responsabilidad internacional. Por otro lado, tenemos el derecho uniforme internacional. Este realmente surge como una respuesta a la dificultad que existe al aplicar criterios de conexión tradicionales, como lo que venimos comentando, la lex loci celebrationis o la lex loci executionis. Bueno, esto se presenta obviamente por las situaciones que estamos viviendo en un mundo globalizado. Y en lugar de depender de la ley nacional de un estado, lo que se busca a nivel internacional es crear normas unificadas que regulen directamente las relaciones privadas con elementos transfronterizos o globalizados. Esta unificación normativa es precisamente que se establecen reglas comunes para todos los estados que suscriben un tratado o una convención. Tienen una aplicación directa, es decir, que no se trata de elegir ningún tipo de ley nacional, sino que se aplica directamente esta norma uniforme que sustituye o más bien viene a resolver el conflicto de leyes. Nos implica una seguridad jurídica porque reduce la incertidumbre sobre qué ley se debe de aplicar en un contrato internacional. Y también implica flexibilidad, ya que pueden existir o coexistir con normas nacionales, pero siempre va a prevalecer en los ámbitos regulados por el tratado y obviamente para los estados parte de los mismos. Algunos convenios internacionales relevantes en cuanto a derecho uniforme, tenemos el Convenio de Roma de 1980. Este convenio es sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y reconoce la autonomía de la voluntad, establece reglas uniformes para determinar qué ley va a ser aplicable en los contratos. La Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías internacionales, bueno, regula obviamente este tipo de contratos, la formación de los mismos, el contenido de los derechos, las obligaciones, precisamente en los contratos de compraventa entre empresas de distintos estados. Tenemos también el Convenio de La Haya de 1978 sobre representación. En este se fijan las normas uniformes para contratos de representación internacional. Así también el Convenio de Ginebra de 1961 sobre arbitraje comercial internacional, en donde pues por cuestiones de arbitraje se le da libertad a las partes para elegir la ley aplicable en los arbitrajes. Un poquito del tema de arbitraje internacional lo voy a tocar aquí en este apartado, sin embargo, más adelante vamos a abundar un poco más. Tenemos que las características principales del arbitraje internacional es que es neutro. Las partes realmente evitan someterse a un tribunal específico nacional, ya sea al de uno de ellas o al del otro, de donde ellos, del estado en donde ellos habitan, ¿no? Reducen la desconfianza por lo mismo de que eligen un lugar neutro, ¿no? También existe autonomía de la voluntad, ya que las partes pueden elegir al árbitro, la sede, el idioma, así como la ley que les va a aplicar. Existe flexibilidad procesal, ya que no están sujetos a unas normas rígidas procesales de alguno de los estados y se adapta realmente a las necesidades del caso.
Hay confidencialidad en el mismo, a diferencia de los juicios públicos, ya que los arbitrajes suelen ser reservados. Y pues obviamente existe un reconocimiento internacional de los laudos, ya que estos se encuentran contemplados en lo que es la Convención de Nueva York de 1958. Las ventajas del arbitraje contra los tribunales estatales es que obviamente un arbitraje es más rápido, aunque puede ser más costoso. Obviamente hay especialización porque los árbitros suelen ser expertos en las materias que tocan, de los cuales dirimen, en este caso, en cuestiones, por ejemplo, de comercio internacional, de inversión o incluso a contratos más complejos. Y bueno, gracias a que existe la Convención de Nueva York, los laudos arbitrales tienen mayor facilidad de ejecución transfronteriza que las sentencias judiciales. Un ejemplo práctico, tenemos el caso de dos empresas, una mexicana y otra alemana, que celebran un contrato de compra-venta internacional. Para evitar conflictos sobre qué tribunal y qué ley van a aplicar, pactan una cláusula arbitral. En este caso, deciden que la sede del arbitraje va a ser en país. Obviamente, como vimos, es un lugar neutro, ni es en México ni tampoco en Alemania. Las reglas aplicables que ellos deciden son las que contempla la Cámara de Comercio Internacional y obviamente la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional. Y pues la ejecución del laudo va a ser tanto en México como en Alemania, toda vez que ambos países han firmado y en su caso México ha ratificado la Convención de Nueva York. En cuanto al conflicto de leyes en el espacio y los temas que ahorita hemos tocado respecto a arbitraje, ¿tienen alguna duda? Para poder continuar con el conflicto de leyes en el tiempo. No. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí tenemos un desafío temporal en cuanto al derecho internacional privado y la aplicación del mismo, ello en virtud de que existe una dimensión temporal en donde obliga a la norma a conciliar la continuidad del derecho con su transformación. Sabemos que el derecho, como la sociedad, obviamente la sociedad siempre va evolucionando en diversas cuestiones, ¿no? Claro ejemplo lo tenemos en las cuestiones por ejemplo, el Internet, las comunicaciones y todo lo que ahorita está en boga en cuanto a las nuevas tecnologías, obviamente eso va modificando no solamente a la sociedad, la forma de comunicación de la misma, sino también la aplicación del derecho mismo. Entonces, aquí el tema del derecho en cuanto al tiempo aplica el tema de la retroactividad de una ley nueva que puede afectar derechos adquiridos y en su caso puede desestabilizar las relaciones jurídicas, pero también se pretende en algunos temas mantener una norma que ya ha sido derogada y en su caso puede perpetuarse para algunas cuestiones de desigualdad o de vacíos normativos. El estudio de estos tipos de conflicto intertemporal busca equilibrar, obviamente, la seguridad jurídica y la justicia material. Siempre se va a buscar garantizar que los cambios legislativos respeten las expectativas legítimas de los sujetos implicados en algún tema en algún conflicto de índole internacional privado, ¿no? En este sentido, hay dos figuras esenciales del derecho intertemporal. Tenemos la ultraactividad de la ley antigua, que ésta mantiene la aplicación de la norma derogada a los hechos ocurridos durante su vigencia. Mientras tanto, la retroactividad de la nueva ley, pues proyecta los efectos de la nueva ley sobre los hechos pasados. Ninguna de estas soluciones puede aplicarse de forma rígida en los temas de derecho internacional privado. En este caso, el intérprete debe de ponderar los valores protegidos por cada norma y las consecuencias que su aplicación temporal va a generar en la práctica. También tenemos un conflicto en cuanto al tiempo por la movilidad. Esto es porque cambia el punto de conexión durante la vigencia de la relación jurídica.
Esto se presenta más bien por las cuestiones modernas de que existen diversas normas. Refleja que también hay una movilidad en cuanto a las personas y los bienes en un mundo interdependiente y obviamente globalizado. Las soluciones más equilibradas siempre van a preservar la validez de los actos celebrados conforme a la ley anterior y aplican la nueva norma solo a los efectos futuros. Es decir, como veníamos mencionando en cuanto al tema de la perdón, se me fue, intertemporalidad, se van a aplicar obviamente los dos temas, tanto el tema de la nueva ley como la antigua ley, siendo los efectos obviamente para el pasado y para el futuro, ¿no? La ley anterior va a tener validez de los actos celebrados. Sin embargo, al momento de que existe un cambio de conexión en cuanto a movilidad de personas o de bienes, se va a empezar a implementar en su caso la nueva ley con efectos futuros. Aquí hemos visto diversos tipos de conflicto espacial, temporal y móvil, los conflictos de leyes. El espacial, obviamente, es cuando mencionábamos que existe una concurrencia de leyes en distintos estados. El criterio de solución es la aplicación del punto de conexión, la lex loci, la lex patrie, la lex rei citae. Un ejemplo práctico lo tenemos en el contrato celebrado entre partes de distinta nacionalidad. El conflicto de leyes temporal se presenta cuando hay una sucesión de leyes en el tiempo. Estos implican un principio de irretroactividad y ultraactividad. La reforma legal que altera los efectos de un contrato vigente, eso es un ejemplo práctico. Y por último, tenemos el conflicto de leyes móvil, cuando existe un cambio del punto de conexión durante la relación. Es decir, por ejemplo, el bien inmueble, a lo mejor, no, un bien mueble estaba en un lugar y de repente cambia a otro, ¿no? Esto, el criterio de solución va a ser la determinación de qué ley rige cada etapa. En este caso, un ejemplo práctico es el cambio de domicilio o traslado de bienes al extranjero. Los conflictos espaciales, temporales y móviles obedecen a causas distintas, pero todos al final tienen un mismo, perdón, la redundancia, un mismo fin, que en su caso es mantener la coherencia normativa frente a la pluralidad de fuentes legales. Lo que se busca es eso al momento de buscar soluciones. Vamos a pasar al marco normativo mexicano. Tenemos en el Código Civil Federal el artículo 13. Este regula el conflicto espacial, establece las reglas para determinar el derecho aplicable en situaciones jurídicas con conexión internacional. En el artículo 543 del Código de Procedimientos Civiles también se establece la regla general de aplicación de la lex fori, que es decir, la ley del juez que conoce del caso para asuntos de orden federal. Tenemos nosotros un tema en cuanto a que cada entidad federativa también puede dictar normas distintas y generan incluso conflictos internos de leyes, especialmente en derecho de familia y civil y patrimonial. Sin embargo, recordarán que surgió el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que de hecho eso fue una nueva reforma, todavía no entra en vigencia. Sin embargo, obviamente con ese código se pretende unificar también a nivel federal, digámoslo así, todos los procedimientos, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo en cuanto a cuestiones de conflictos de leyes a nivel internacional, espaciales y temporales. En este caso, el tema de la gestación por sustitución transfronteriza. Esta práctica obviamente involucra legislaciones de diferentes estados, también así divergentes sobre filiación, nacionalidad y contratos. Lo que a su vez nos va a generar incertidumbre jurídica y un acuerdo de gestación puede ser válido en un país, pero en otro no.
y derivando en cuestiones de filiaciones reconocidas parcialmente o en menores sin nacionalidad reconocida. Eso puede traer como esas consecuencias. La cláusula de orden público internacional funciona como un límite que permite rechazar la aplicación de una norma extranjera contraria a valores fundamentales en el sistema mexicano, como la dignidad humana o el interés superior del menor. Ahora vamos a ver el conflicto de leyes sobre bienes. Este se refiere a la determinación de la ley aplicable a la propiedad y los derechos reales cuando un bien tiene conexión con más de un estado. Este tema ocupa un lugar central en el derecho internacional privado porque el régimen jurídico de los bienes realmente refleja la soberanía territorial de los estados. Se busca principalmente, al menos por cada país o estado parte, proteger la seguridad del tráfico jurídico. Se busca garantizar que las reglas sobre posesión, propiedad o hipoteca sean claras. Y aquí implica mucho el tema de la soberanía territorial, es decir, la capacidad de cada estado para regular lo que se encuentra dentro de su territorio y en su caso de sus fronteras. La ley que es aplicable es la Lex Reisitae, es decir, la ley del lugar donde el bien se encuentra. Este principio se consolidó en la doctrina clásica del siglo XIX y parte de la idea de que el Estado en cuyo territorio está situado el bien es quien tiene la potestad de regular su régimen jurídico. Es una soberanía territorial netamente, se busca seguridad jurídica, tanto estabilidad, publicidad y control estatal sobre los bienes materiales, y todos los actos relativos a un bien deben de ser válidos conforme al derecho local. En este tenor tenemos la clasificación de bienes y vamos a ver el tratamiento jurídico. Por cuanto hace a los bienes inmuebles, hablando de terrenos, edificios, la ley aplicable es la Lex Reisitae. Esta es una regla absoluta, no se reconoce el derecho real extranjero contrario al local. Como lo venimos diciendo, se aplica la ley del lugar en donde se encuentra el bien. En nuestro país, el artículo 13, fracción 3 del Código Civil Federal nos indica que la ley del lugar donde esté el inmueble es la que se aplica. Por otro lado, por cuanto hace los muebles corporales, los vehículos y las mercancías, la ley aplicable es la Lex Reisitae o la ley del destino. Aquí la particularidad es que hay un cambio de localización o genera un conflicto al ser bienes que se pueden mover fácilmente. Aplica la ley del nuevo lugar en donde se mueva el bien y pues existen tratados que pueden modular este criterio. Los muebles incorporales, las acciones, los créditos, la ley aplicable es la ley del domicilio del deudor o del emisor. Requieren criterios más flexibles ante ausencia de ubicación física y atiende más bien a una conexión más estrecha y admite criterios que sean funcionales. Por otro lado, tenemos los bienes en tránsito, carga marítima. La ley aplicable es la ley del destino o del contrato. Aplica la ley más vinculada al trayecto. Y en México, pues es la ley del destino cuando los efectos ocurren, por ejemplo, en México. Los bienes inmuebles, por su localización fija, se rigen de manera absoluta por la ley del país donde se hallan. Y mientras tanto, los muebles presentan un poco de complejidad por su movilidad, ya que pueden cambiar obviamente el punto de conexión. Tenemos aquí unas reflexiones. Los conflictos espaciales y temporales deben de resolverse atendiendo a la finalidad de las normas y a la protección de los derechos humanos. Los conflictos intertemporales y espaciales representan mecanismos pretenden buscar mecanismos más bien de coordinación entre sistemas jurídicos en constante interacción. El enfoque funcional permite superar el formalismo clásico y adaptar el derecho internacional privado a lo que son las exigencias de pluralismo jurídico y movilidad global.
Comprender cómo los ordenamientos equilibran principios como la equidad, la seguridad jurídica y la autonomía de la voluntad en contextos de diversidad normativa ofrecen realmente una visión dinámica del derecho internacional privado. Siempre estamos en constante movimiento. El derecho internacional privado, como lo hemos dicho, es una disciplina que busca armonizar sistemas jurídicos en constante transformación y que implican obviamente cuestiones de extranjería. En América Latina, los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 consolidaron la aplicación de la Lex Recitae tanto para bienes muebles como inmuebles. Ochoa Jiménez destacó que esta unificación regional permitió reforzar la coherencia jurídica entre los estados signatarios, incluida la tradición jurídica mexicana. Y el marco nacional, al adoptar la Lex Recitae en el Código Civil Federal, muestra una afinidad con esta corriente latinoamericana, aunque México no sea parte de los tratados estos que mencionábamos, ¿no? De Montevideo. Algunos ejemplos prácticos de aplicación. Tenemos la compra de una casa en España. Aunque el contrato pueda regirse por una ley mexicana, los derechos de propiedad y transmisión del inmueble se regulan por la ley española porque el bien está situado en España. Y en el supuesto de una sucesión internacional que incluye terrenos en Francia, se debe de aplicar la ley francesa para determinar cómo se transmiten esos bienes, aunque el causante haya tenido nacionalidad distinta. La globalización económica obviamente ha transformado el alcance práctico del principio de Lex Recitae, porque la movilidad de los bienes y el seguimiento de activos digitales o intangibles han obligado a repensar la noción de situación del bien, así como lo menciona Ochoa Jiménez. En estos casos, los tribunales lo que hacen es recurrir a criterios que funcionen, como es el caso del domicilio del deudor o la sede del registro electrónico para determinar la ley aplicable. De esta manera, el derecho internacional privado combina la territorialidad clásica con criterios de conexión más dinámico. Por otra parte, tenemos bienes culturales y patrimoniales. Aquí también existen conflictos de leyes sobre estos bienes respecto a, por ejemplo, las obras de arte, documentos históricos o piezas arqueológicas que frecuentemente cruzan fronteras y generan incluso hasta tensión entre países de origen y de destino. Santos Velandro nos indica que estos casos reflejan un conflicto móvil que requiere equilibrar la protección del patrimonio cultural con el principio de soberanía. Existen convenciones internacionales al respecto, como la de la UNESCO de 1970, que ofrece marcos complementarios que fortalecen el principio de la Lex Recitae. Función económica y proporcionalidad. Bueno, el principio de la Lex Recitae debe aplicarse con criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos adquiridos. Esto busca que en contextos de inversión extranjera, transferencia de activos internacionales sean de mayor facilidad, incluso la circulación de capitales. Los estados procuran en estos casos que la aplicación de su ley interna no vulnere expectativas legítimas ni obstaculice la circulación de los capitales. La coexistencia de normas tanto territoriales y principios funcionales muestra que el conflicto de leyes sobre los bienes refleja la interacción entre soberanía, economía y justicia. Aquí tenemos un tema también relevante en cuanto a las cuestiones de las tecnologías emergentes y los nuevos desafíos. Existen temas como el blockchain, que es un registro digital compartido, seguro e inmutable, donde se almacenan transacciones en una red distribuida. Es una base de datos descentralizada que garantiza transparencia, confianza y es utilizada en cuestiones de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Los contratos inteligentes, que son programas informáticos que se almacenan en las blockchains, se ejecutan automáticamente. Y también tenemos los archivos digitales, que son recursos intangibles creados a partir de datos informáticos. Todos estos son nuevos desafíos para el derecho internacional privado, ya que no se puede identificar con facilidad un punto de conexión y se torna más compleja en entornos descentralizados.
En este caso, algunos sistemas jurídicos han explorado criterios funcionales o de jurisdicción digital. Vamos a tocar un poquito más el tema del arbitraje internacional. Bueno, este es uno de los métodos más utilizados para resolver los conflictos comerciales transfronterizos porque ofrece, como ya lo mencionamos anteriormente, rapidez, neutralidad y reconocimiento internacional de las decisiones o laudos. Más del 80% de las controversias en comercio internacional se solucionan mediante este tipo de medio, ¿no? El arbitraje, en lugar de los tribunales estatales. Las ventajas del arbitraje es la neutralidad entre las partes. Por la legislación no se elige ninguna legislación nacional. Hay flexibilidad, se eligen a los árbitros, el idioma, la sede, las reglas aplicables. Aquí pueden ser aplicables leyes nacionales o lex mercatoria de conformidad a la voluntad de las partes y existe obviamente confidencialidad. Con caso contrario, en los juicios públicos hay también rapidez y eficiencia y pues obviamente trae consigo un reconocimiento internacional gracias a la Convención de Nueva York de 1958. Las etapas del arbitraje internacional empieza el tema con un convenio arbitral entre las partes para someterse obviamente a un arbitraje. Se constituye el tribunal arbitral, se designan los árbitros por las partes o las instituciones. Después viene el procedimiento en donde se presentan pruebas, audiencias, alegatos y por último el laudo arbitral, que es la decisión final obligatoria y ejecutable internacionalmente. Algunas instituciones arbitrales relevantes es la Cámara de Comercio Internacional, que se encuentra en París, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el Banco Mundial, el London Court of International Arbitration en Londres y el American Arbitration Association en Estados Unidos. Hay algunos retos y limitaciones para el tema del arbitraje internacional. Principalmente son los costos elevados, porque aunque es más rápido el tema del arbitraje, pueden ser más caros y más complejos en cuanto a las cuestiones económicas. El laudo es definitivo, no hay ningún medio de apelación ni medio de impugnación. Obviamente también depende de la cooperación estatal para efectos de la ejecución del laudo, requiere el apoyo de los tribunales nacionales y bueno, hay empresas grandes que pueden tener ventaja obviamente sobre empresas pequeñas, ¿no? En este caso del arbitraje, recordemos que algunas de las normas o leyes de aplicación es la lex mercatoria. Esta lex mercatoria es un conjunto de principios que, si ustedes no mal recuerdan, lo vimos también en las fuentes, usos y costumbres que son creados precisamente por los comerciantes internacionales que funcionan como un sistema jurídico no estatal, utilizando el comercio transfronterizo y reconocido en el derecho internacional privado, especialmente en cuestiones de arbitraje comercial. Las características son las mismas que en el arbitraje porque son universales, flexibles, hay autonomía y reconocimiento arbitral y bueno, está compuesto por principios generales como el pacta sunt servanda, la buena fe, la equidad, los usos y costumbres y principios como los de la UNIDROIT y jurisprudencia arbitral. Por otro lado, y tenemos las normas de aplicación inmediata. Estas son más bien disposiciones jurídicas que un Estado aplica directamente y de manera obligatoria, no importando cuál sea la ley designada por las reglas de conflicto. Tienen un carácter imperativo, protegen los intereses públicos, son de aplicación directa y excepción al sistema de conflicto de leyes. Ejemplos son las normas laborales, salario mínimo, jornada máxima, la protección al consumidor y el control cambiario o fiscal. Son realmente las leyes del Estado en donde se encuentran, por ejemplo, las personas que realizan trabajos, ¿no? Los migrantes que vimos en la sesión anterior, ejemplo, ¿no? Obviamente se les tienen que respetar todos los derechos, en su caso que están en la Constitución, los derechos humanos, los derechos laborales, y pues ahí sí no hay tema de que se aplica alguna ley
diferente, ¿no? Se tienen que aplicar forzosamente las leyes del país en donde se encuentran. Tenemos normas materiales y procedimiento internacional en el derecho internacional privado. Esto vamos a hablar específicamente de las normas materiales que ofrecen directamente una solución a un caso con elementos internacionales sin necesidad de acudir a normas de conflicto. Se aplican cuando el legislador o un tratado internacional establece reglas específicas para situaciones con extranjería, garantizando seguridad jurídica y uniformidad. Son las normas que regulan de manera directa una relación privada internacional sin remitir a otra legislación. Dan soluciones inmediatas, sustantivas a casos internacionales y evitan incertidumbre. Sus características son que se aplican de forma directa, surgen para atender peculiaridades de relaciones con elementos extranjeros, no sustituyen totalmente a las normas de conflicto, pero pueden provenir de legislación interna o de tratados internacionales. Tenemos las normas materiales de fuente interna, por ejemplo, las mexicanas sobre matrimonio con extranjeros o adopciones internacionales. De fuente internacional, ejemplo, las que se aplican junto con la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías o en su caso las especiales. Y el ejemplo claro son las normas sobre transporte aéreo internacional. Bueno, tenemos que las normas en sí lo que buscan es evitar, obviamente, conflictos entre legislaciones nacionales al establecer reglas comunes. Se busca ofrecer reglas claras, predecibles para las partes en relaciones internacionales. Armonizan para facilitar el comercio y las relaciones privadas internacionales. Y un ejemplo es la compraventa internacional que puede regirse por la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Ahí no van a necesitar que se determine por ninguna otra ley para efecto de resolver el conflicto. Bueno, vimos entonces en este apartado las normas materiales, las de conflicto y las normas de aplicación inmediata. Las normas materiales tenemos que son disposiciones sustantivas que ofrecen directamente solución a un caso internacional. Aplicación directa, no remiten a otra legislación. Su finalidad es uniformar y dar seguridad jurídica en relaciones internacionales. Ejemplo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional, el Convenio de Montreal sobre transporte aéreo. La fuente puede ser legislación interna especial o tratados internacionales y pues existe una flexibilidad alta porque busca solucionar de manera uniforme y práctica los conflictos. Las normas de conflicto son reglas que determinan qué ordenamiento jurídico nacional debe aplicarse en un caso con extranjería. El método es directo, se remite a la ley competente, busca resolver conflictos de leyes entre distintos estados. Ejemplos son las normas de conexión sobre nacionalidad, domicilio, lugar de celebración de contrato. La fuente puede ser el derecho interno de cada país. Y bueno, la flexibilidad es variable porque depende del sistema jurídico nacional. Y por último, tenemos las normas de aplicación inmediata. Estas normas son disposiciones imperativas que se aplican siempre sin importar la ley extranjera aplicable. El método, como bien lo dice, es una aplicación directa y obligatoria. Busca proteger los intereses públicos esenciales del Estado, el orden público, la seguridad, los derechos fundamentales. Ejemplo, las normas laborales, fiscales, de protección al consumidor o ambientales. La fuente puede ser derecho interno y también tratados de derechos humanos. La flexibilidad es baja, son rígidas e inderogables. El procedimiento civil y mercantil internacional. Bueno, esto constituyen normas que regulan la cooperación entre los estados para garantizar el acceso efectivo a la justicia en litigios con elementos extranjeros.
Su propósito obviamente es permitir que los actos procesales, las sentencias, las pruebas y todo el procedimiento en sí tenga una validez más allá de las fronteras y aseguren la continuidad y eficacia de los procesos judiciales en un contexto de globalización. En el sistema jurídico mexicano coexisten actualmente dos marcos normativos. Tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, que aún está aplicable, aún es vigente, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2023, perdón, y bueno, su entrada en vigor será de forma gradual y tenemos hasta el 2027 para la misma. En este caso, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el libro 10, ya contempla el tema de los procesos de carácter internacional. Realmente conserva los principios del Código Federal de Procedimientos Civiles y, bueno, incorpora mecanismos modernos como la comunicación electrónica, las videoconferencias y el intercambio digital de información jurídica con otros estados. También tenemos el tema del arbitraje comercial internacional. En el caso del procedimiento judicial internacional, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles tenemos, bueno, obviamente el código nuevo, los artículos 1162 al 1180, contemplado todo este tema. Así también está contemplado en los convenios de La Haya y en el del CIDIP. La autoridad, pues, son los tribunales nacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad central. Los principios que se buscan proteger son soberanía, cooperación judicial y reciprocidad internacional. Las ventajas son la seguridad jurídica, el control estatal y el valor probatorio pleno. Por otro lado, tenemos el arbitraje comercial internacional que se encuentra contemplado, regulado en el Código de Comercio de los artículos 1415 al 1463. Asimismo, en la Convención de Nueva York de 1958 y la Ley Modelo del CENUTMI. La autoridad, pues, son los árbitros designados por las partes o instituciones. Su principio es la autonomía de la voluntad y neutralidad procesal. Y las ventajas son la celeridad, flexibilidad y especialización técnica. Bueno, aquí la coexistencia entre la jurisdicción estatal y la justicia arbitral configuran realmente un sistema de justicia transnacional, mientras los tribunales aplican la Lex Fori, los tratados internacionales también. Sin embargo, los árbitros ya recurren a la lex mercatoria y a los principios del UNIDROIT, que orientan más bien la conducta ya procesal y contractual en el comercio internacional. En este caso, bueno, los principios del UNIDROIT lo que buscan son, o lo que contienen más bien son estándares comunes de conducta en procedimientos judiciales y arbitrales. Tienen como finalidad el cumplimiento de obligaciones con justicia transparente y el principio rector es la buena fe en la práctica procesal internacional. Hemos comentado, obviamente, que el derecho internacional, así como la sociedad, está avanzando constantemente y, bueno, el derecho internacional lo que busca es la construcción de un sistema judicial global donde existan los principios de cooperación, proporcionalidad, buena fe y orientan a la práctica procesal. Las normas mexicanas, las convenciones multilaterales y los principios de justicia transnacional conforman un entramado normativo que realmente continúa adaptándose a las transformaciones tanto económicas como tecnológicas de nuestro siglo. Y pues garantizan lo que la justicia internacional sea accesible, eficaz, respetuosa de los derechos de las partes. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda en cuanto al tema de el trabajo que tienen que realizar, el mapa conceptual. Ustedes pueden retomar los temas de la presentación, obviamente. Sin embargo, sí me gustaría que abundaran un poquito más o que señalaran cuáles son las características, en su caso, de los métodos de solución de controversias a nivel internacional que les han
llamado más la atención o que creen que son los puntos como más significativos de cada uno de ellos, ¿no? Para efecto de su trabajo, del trabajo que tienen que entregar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Maestra dice que los métodos de los más significativos, o qué es lo que dice que debemos de tomar en cuenta, perdón. Sí, miren, en la presentación y en lo que acabo de comentarles, contemplamos precisamente, en principio, los conflictos internacionales de leyes. Vimos temas en cuanto a los conflictos del espacio, de las leyes en el espacio y en el tiempo, las formas de solucionarlo, en este caso la Lex Loci, la Lex Loci Executionis, las leyes en el espacio también, las leyes en el tiempo, lo de la movilidad, las convenciones. Me refiero a que pueden ustedes mencionar los temas, Los obviamente, que métodos tocamos el día de hoy. que más podamos, ¿no? Los métodos que Eh, más podamos, sí, todos los que ha mencionado. de hecho los mencioné, traté obviamente de mencionar todos. Hay algunos que no están incluso en la plataforma, sin embargo los comentamos, como el del derecho uniforme, el de las leyes materiales, ¿no? Lo último que mencionamos, eso no está. Sin embargo, les comento, pueden retomar obviamente la información de aquí, pero no quiero que se detengan solamente con la información que les acabo de dar o que está en la presentación. Por eso me refiero a que ustedes investiguen un poquito más y determinen cuáles son los puntos significativos de esos métodos. ¿Quién me Ok, preguntó? está Fuiste bien. tú, Celia, ¿verdad? Ah, ok. Sí, yo, Celia. Está Sí, bien, muy bien. maestra, gracias. No, de qué, Celia, a ti. Y bueno, tenemos ese trabajo, lo tienen que entregar, obviamente. Tenemos hasta el domingo a las 11:59 para la entrega. Mencionen igual referencias. Y les mencionaba también por ahí que pueden usar plataformas para efecto de realizarlo de manera más fácil. El Canva por ahí está, el Gamma creo también sirve para ello y no sé si ustedes tienen alguna sugerencia o alguna otra plataforma o página en donde puedan realizarlo para que también lo comenten aquí para los demás compañeros. Sí, para mí Canvas está bien, pero no sé, alguien tenga algo más donde se le haga más fácil hacerlo. Maestra, Sí, Mauricio, sí, Mauricio. profe- y sobre lo mío, sobre mi trabajo, ¿está bien así o tengo que hacerle algún arreglo? Aún no lo he revisado, Mauricio, pero en No, cuanto no. lo revise, si quieres te aviso por mensaje eh, para si hay algo, a lo mejor si puedas cambiarlo o si tú consideras ahorita con la misma presentación y lo que acabamos de comentar, Ajá. agregarle, todavía estás en tiempo de hacerlo. Ok, Ujú. muy bien. Gracias. No, de qué a ti, Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Hugo, Carlos, Profesora, Víctor, Eva, Melba. hola, buenas noches, profesora. No es respecto a la clase, pero es que le mandé un mensaje a la plataforma. Sí, sí lo vi. Ah, En cuanto al foro, ¿no? Sí, ya sí. hice la anotación Ok. correspondiente, Melba. Realmente te agradezco porque efectivamente son referencias y no citas textuales como tal, ¿no? O sea, son referencias y estaba bien. Muchas Ok. gracias. Ok. Sí, Muchas gracias. gracias, Melba. Y bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo que les surja de preguntas? No, maestra, muchas gracias.
Muy bien. Mm. Del arbitraje, el arbitraje también menciónenlo, eso es importante porque como les comentaba, es una de las formas más relevantes o la más utilizada para efecto de solución de conflictos. Y pues bueno, ustedes pueden decidir cómo hacen su mapa. Pueden hacer alusión a, pues obviamente la clasificación de los conflictos y de ahí derivar, o en su caso, irse directamente a la clasificación de los métodos, ¿no? Ustedes Sí, deciden. aquí nos puso un ejemplo en la plataforma, ¿verdad? Sí, pero ese fue muy sencillito. O sea, ustedes pueden hacerlo lo más grande que puedan, lo más, les digo, toquen los puntos que ustedes consideren los más relevantes, los más importantes. Recuerden siempre las preguntas claves son qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, ¿no? Yo creo que con eso podrían tener un mapa muy completo. Y pues no, mi cámara no más, no, ¿verdad? No, nunca me vi. No, se ve como oscura nada más la pantalla. ¿Quién sabe qué pasó? Creo que está conectada con el teléfono, no sé qué le hice, pero bueno, lo bueno es que sí me escucharon. Lo malo es que no me vieron. Pero Sí, bueno, eso sí se muchachos, escucha bien. muy bien, perfecto. Y La próxima pues, semana no hay clase, ¿verdad, maestra? Porque no, qué estamos... bueno que, sí, qué bueno que lo comenta Celia. La próxima semana no, nos veríamos hasta el 10, primero Dios. Nos vemos el 10 sí. y bueno, pues a la misma hora y aquí estamos, sí. Y cualquier duda, igual así como Melba en su momento hizo algún comentario, igual lo pueden hacer por la plataforma y ahí estamos, al pendiente. Sí, gracias, maestra. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por su atención. Em, eh, Ahorita, en un momento les comparto, o no sé si ya está aquí, déjenme ver si se puede compartir de una vez o ya la compartí la, la presentación, si no la subo a la plataforma para que la tengan. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Si no hay más dudas, no hay más temas. Gracias, maestra. Muy bien, Disfrute sus entonces vacaciones. ustedes también descansen y pues nos vemos hasta el 10 entonces, ¿no? Claro que sí, maestra. Buena noche. Y pues estoy al pendiente de sus trabajos. Muchísimas gracias a todos y por aquí Ujú. estamos el 10. Buenas Descansen, noches. cuídense, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.